Buenas noches, vamos a iniciar esta clase de lo que es lenguaje de programación 2 y vamos a empezar con un overview de todo esto, ¿verdad? Una visión general de lo que vamos a estar viendo, de los términos a los cuales se tienen que estar adaptando, porque los van a escuchar muy frecuentemente. Entonces, entre más se repita, pues mucho mejor, ¿verdad? El curso, como lo comenté en la presentación, básicamente está enfocado no solamente a aprender un lenguaje de programación como tal, sino a cambiar y darles una visión, una perspectiva de cómo programar desde el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, así en simples palabras, para que luego lo definimos, sepan que la programación orientada a objetos es un paradigma y esto significa que es una forma de ver la realidad. Entonces nosotros podemos tener distintas enfoques de cómo ver la realidad, ¿verdad? Y una de esas en el tema de la programación es el orientado a objetos. Por ahí van a haber otras, porque la programación orientada a objetos no resuelve todos los problemas, obviamente, pero sí resuelve una gran mayoría. Pero van a ver otra, ¿verdad? Y realmente el curso está enfocado en eso, en darles esa visión de lo que es lo orientado a objetos. Entonces, algunos términos que van a ir escuchando frecuentemente, obviamente, está la orientación a objetos como tal. Van a ver que pues al momento de hacer un análisis, un diseño, o al momento de cuando no tenga un problema, nosotros vamos a pensar en objetos. Y pues un objeto en sí pues va a tener dos cosas muy importantes de ahorita, que son atributos y comportamiento. Los atributos, así en simples palabras, son características que tiene un objeto como tal, simple, y el ejemplo que siempre colocan es el de una persona. Una persona tiene características, pero también tiene comportamiento. ¿Cuál podría ser las características de una persona? El color de piel, el color de ojos, cuántas extremidades tiene, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros generalmente lo que hacemos es que aquellos atributos, aquellas características que nos interesan en el problema, nosotros pues la codificamos como tal. Entonces, para ir entrando en calor, atributo va a ser una palabra bien frecuente que son las características que tiene un objeto. Y comportamiento, ¿qué es lo que hace el objeto? ¿Cuál es la acción que realiza? ¿Verdad? Generalmente son verbos. Y si yo les pregunto a ustedes, hey, ¿qué puede hacer un humano? Puede sonreír, puede cantar, puede caminar, etcétera. Ven que esta dinámica del comportamiento, o el behavior, como le llaman en inglés, va relacionada con verbos, ¿verdad? Con acciones que uno puede realizar. Entonces ya desde esta perspectiva así bien simple, ustedes pueden analizar el mundo que los rodea desde esta perspectiva, ¿verdad? Atributos y comportamiento. Bien, esos son términos que lo vamos a ir escuchando. Y los vamos a ir afinando, obviamente, ¿verdad? Luego van a ver clases, que básicamente son como la generalización de muchas características similares y de muchos comportamientos similares y de muchos objetos que son similares. Entonces, una cosa es hablar de algo, del concepto de persona como tal o del concepto como carro, y otra cosa es decir, por ejemplo, Marlene Yurista, por ejemplo. Ya estamos hablando de una persona particular como tal que pertenece a una clase. O un carro, ¿verdad? Un carro estamos generalizando y engloba un concepto general, ¿verdad? Pero si se ponen a hablar ustedes de un Honda Civic, por ejemplo, 2008, ya están hablando de un objeto particular, de una instancia, de una clase particular. No le teman ahorita, ¿verdad? No le teman. Ya esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Luego vamos a ver el concepto de los métodos, ¿sí? ¿Qué son los métodos? ¿Qué hacen los métodos? Y los mensajes, cómo se comunican los objetos pues, con otros objetos, cómo intercambian esa comunicación entre sí. Al final, un objeto con otro se tiene que comunicar de alguna forma, ¿verdad?
los métodos vendrían a ser las acciones que realizan esos objetos. Y luego en general la programación orientada a objetos pues tiene una serie de conceptos que los vamos a ir definiendo y que son muy importantes, como ser el encapsulamiento, la abstracción, el polimorfismo. Por ahí tenemos la herencia, la agregación, la asociación y el uso. Entonces esos conceptos, aparte de que la programación orientada a objetos es una visión de cómo yo veo el mundo, una perspectiva, también tiene esos conceptos que ayudan a definirme cómo ver esa perspectiva. Entonces por ahí tenemos esos que son encapsulamiento, abstracción y polimorfismo. Y luego vamos a clasificar estas, pues, qué tipo de relaciones tienen los objetos entre sí. Pueden haber relaciones de herencia, relaciones de agregación, asociación y uso como tal. Entonces, y recuerden, si tienen alguna pregunta, le escriben acá y yo los leo, ¿no? Y la vamos cubriendo. Bien, entonces hay otro término muy importante que son ustedes los tipos de datos abstractos, que al final vienen siendo como los tipos de datos que nosotros definimos. Ustedes saben que en programación, si recuerdan de programación 1, ustedes tienen unos tipos de datos que son primitivos, ¿verdad? Tienen string, tienen enteros, tienen flotantes, tienen de tipo fecha. Sin embargo, hay otros tipos de datos que realmente nosotros le damos una definición abstracta, o sea, que son un concepto como tal, y se componen de esos tipos de datos que son primitivos, que pueden ser, por ejemplo, un carro. Ese es un tipo de dato abstracto, ¿verdad? Sí, pero al final es un tipo de dato. No sé si han escuchado el tema de las colas, que son tipos de datos también abstractos, las colas, las pilas. En realidad, pues, ¿cómo funciona una cola? Bueno, pues, ¿cómo funciona en la vida real una cola? Ustedes tienen una serie de elementos, cada elemento que va entrando se va poniendo enfrente y así sucesivamente. ¿Y cuál es el primero que despacho? Pues, básicamente, si es una cola, el primero que llegó, el primero que se despacha, ¿verdad? Ese es el funcionamiento de una cola. Entonces, esto que les acabo de decir es una definición abstracta, ¿verdad? Sin embargo, esto nosotros lo podemos trasladar pues, a un lenguaje de programación, lo podemos programar y pues crear nuestro tipo de dato cola, por ejemplo, o una pila. Ustedes saben cómo funciona una pila de datos. Una pila, entra un dato, va cayendo, entra otro dato, cae encima de él y así sucesivamente. Entonces, si quieren sacar un dato de la pila, pues va a ser el último dato que entró, ¿verdad? Es como ustedes han escuchado ese término de FIFO y LIFO, ¿verdad? O primero que entra, primero que sale, por ejemplo. Entonces, la pila como tal es un tipo de dato abstracto. Entonces, sobre esa noción nosotros vamos a trabajar. Luego hay otra parte que vamos a ver un poquito más adelante y es el tema del análisis orientado a objetos. Aquí vamos a separar varios términos porque una cosa es realizar un análisis orientado a objetos, otra cosa es hacer un diseño orientado a objetos, otra cosa es hacer una implementación orientada a objetos. Entonces son términos similares, pero al final todos se relacionan entre sí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en un inicio es realizar un análisis orientado a objetos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Ok, nosotros vamos a tener que hacer en conceptos de encapsulamiento, abstracción, polimorfismo, herencia, agregación, asociación y uso. Y lo vamos a utilizar para analizar un problema que en síntesis se define utilizar una metodología, utilizar una técnica para resolver un problema. Eso es lo que andamos buscando nosotros al final del día. Para hacer análisis orientado a objetos, pues, o el diseño orientado a objetos, nosotros tenemos una herramienta muy útil que es el lenguaje de modelado unificado. No sé si lo han escuchado alguna vez, es un UML, que son unas representaciones gráficas que nos permiten a nosotros, de manera simple, ver cómo está conformado un objeto, cómo está hecho un objeto, ¿verdad?
Entonces es una herramienta muy útil para nosotros para ver gráficamente los objetos en sí. Y por ahí ya al final, pues nosotros lo que vamos a hacer pues es implementar nuestro diseño, nuestro problema que hemos resuelto a través del orientado a objetos con un lenguaje de programación. En este caso, como les dije en su momento, utilizamos C#. Hay varios para realizar programación orientada a objetos. Por ahí tenemos Java. Leí en los foros que muchos de ustedes ya han estado utilizando Java, C++ lo pueden utilizar también. Sin embargo, todos estos lenguajes de programación orientada a objetos pues tienen su pilar, ¿verdad? Tienen su filosofía y están hechos con el propósito de cubrir las necesidades orientadas a objetos. Entonces en ella yo puedo hacer encapsulamiento, en ella yo puedo hacer abstracción, en ella yo puedo hacer polimorfismo, en ella yo puedo definir clases, yo puedo instanciar objetos, etcétera, ¿verdad? Yo puedo hacer herencia, agregación, uso y todo eso lo puedo hacer en un lenguaje orientado a objetos. Entonces hemos escogido C# y así básicamente se va a ir realizando la clase, ¿verdad? Conceptos, ejemplos, tratar de entenderle a estos conceptos, ya como apropiarse de esos conceptos para que nos sirvan de herramienta de trabajo y luego utilizar un lenguaje de programación. Ya no es cuando ustedes agarran estos conceptos, el lenguaje de programación solamente va a ser una sintaxis que tienen que aprender, pero la forma o la visión de que ustedes tienen de ver los problemas, pues ya va a ser muy diferente, ¿verdad? Bien, entonces, esos son los términos generales bien recurrentes que vamos a estar escuchando a través de la clase y pues así va a ser la ruta también, ir estudiándolo poco a poco, ¿verdad? A lo que se refiere. Quiero hablar, solo déjeme, ok, sí, ahí lo tengo. Bien, entonces el primer tema que vamos a observar es darles un panorama general de cómo es el desarrollo de software en la vida real. Tal vez alguno de ustedes ya ha visto este diagrama o ya ha escuchado el SDLC o Software Development Life Cycle o en español ciclo de vida del software, que básicamente son las etapas por las cuales pasa nuestro software. Entonces esto nos da como una visión general de lo que es el desarrollo de software y sus etapas. Aquí en el ciclo de vida del software están involucrados muchas personas con distintos roles. No solamente es sentarse, programar, escribir código y ya, no. Aquí hay gente de negocio, aquí hay gente de administración, aquí hay presupuesto, aquí están involucrados los desarrolladores, la gente de infraestructura, están involucrados otros tipos de insumos, por ejemplo, servidores, infraestructura, red, cloud por ahí, si por ejemplo se decide por algo en la nube, etcétera, ¿verdad? Entonces, desarrollar un software en realidad es un trabajo en conjunto con diferentes personas, con diferentes responsabilidades, y en cada una de estas etapas tiene su ciencia, ¿verdad? Tiene su metodología. Cada quien se pueda dedicar a lo que más le guste realmente en estas etapas y puede participar. Pero al final es pues un ciclo completo con diferentes personas, ¿verdad? Es complejo. Y ya cuando algo es bien complejo, entonces hay que saber organizarse, ¿verdad? Porque si no se sabe organizar, si no se sabe planificar, si no se saben los conceptos, la metodología, pues el resultado va a ser malo, ¿verdad? De repente, por no tener conocimiento de muchas cosas o por tener una mala planificación. Entonces, la dinámica va a ser así. Les voy a explicar un poquito de cómo es el desarrollo de software en general, su ciclo de vida, y luego vamos a ver estos problemas que se pueden dar en el software como tal. Entonces, lo primero, que por ejemplo, si ustedes están en una empresa, lo primero que va a pasar es que va a surgir una necesidad de negocio. Llámese un nuevo producto que quieran sacar, alguna
proceso de negocio que quieran automatizar, llámese cualquier cosa, pues eso va a representar el problema que nosotros tenemos que resolver, ¿sí? Entonces nace como una necesidad. Alguien dice, hey, necesito, por ejemplo, crear un sistema que me lleve el control de mis empleados, si hablamos de recursos humanos, para ponerlo de manera simple. Entonces alguien se imaginó la idea, pero simplemente no es imaginarla acá, sino darle forma e irla poniendo en práctica. Entonces hay una etapa que es la primera etapa de planeación, que básicamente consiste en realizar pues las reuniones con los interesados, llegar como a entender el problema que realmente quieren solucionar, realizar un pequeño análisis de factibilidad acá, si realmente es necesario crear un software para eso o no, porque no siempre o no tenemos los recursos, llámese personal o llámese presupuesto. Entonces hay que analizar si es factible comprar un software ya hecho o es factible desarrollarlo. Ahí pues sean esos temas, ¿verdad? ¿Es real hacerlo? ¿Realmente se puede? Pues para alguien puede salir ahí con una idea loca, ¿verdad? De que quiero que el sistema de recursos humanos, por decirlo así, sea inteligente y me diga si me va a contratar o no la persona. Ya ese es otro tema y ya pues hay que como que poner los límites, ¿verdad? De lo que nuestro software quiere hacer. Primer paso, planeamiento, ¿verdad? Y consiste en todas estas actividades. Segundo paso, pues obviamente viene el tema de análisis, en donde pues ya empezamos a recolectar toda aquella información que nos vaya a ser útil, ¿verdad? En este punto las personas tienen que tener, o los analistas, perdón, algo que no les mencioné es quiénes están involucrados. En estas etapas, la primera etapa pues es la gente del negocio o el dueño del producto, como lo quieran llamar ustedes. Y los analistas, ¿verdad? Que son aquellas personas que tienen la capacidad entre técnica y jefes de proyecto que pueden llevar de las dos manos la parte de negocio, ¿verdad? No lo tienen que conocer todo y pueden comunicarse con la persona técnica y es básicamente quien asesora si se puede llevar a cabo o no un proyecto. Entonces ya en la segunda parte, pues aquí ya empieza a entrar la gente de los project managers a recolectar esa información. Entonces recolectan que formatos, contratos, toda aquella información que sea relevante, ¿verdad? Luego la siguiente parte, pues ya viene la parte de diseño. Entonces ya aquí pasan a otros actores, a otros roles en donde dicen, hey, esto es lo que queremos hacer. Tenemos toda la información recabada, esta es nuestra visión, este es nuestro objetivo. Queremos hacer esto. Entonces ya viene la siguiente etapa, se mira el problema y acá pues ya empieza la primera parte donde nosotros podemos decir, hey, aquí podemos utilizar un enfoque orientado a objetos. Entonces ya el problema que tienen inicialmente lo atacan de manera de un análisis orientado a objetos. Entonces ya les dicen, ok, el sistema de recursos humanos lo que queremos es lo siguiente, es que una persona nos ingrese una solicitud de que quiere postularse, ¿verdad? Y pues nosotros le vamos a pedir del formato del nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, una copia de identidad, copia de títulos, el detalle académico, una carta de motivación, etcétera, etcétera. Entonces ya esos elementos como tal los tenemos que ver en una perspectiva orientada a objetos. Entonces aquí empezamos a sacar diseño, ¿verdad? Hacemos diagramas no solamente de clases, sino que ahí está involucrada la base de datos, está involucrada el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Entonces aquí creamos diagramas de clase, diagramas de comunicación, etcétera. Todo es diagramado acá. Aquí no se programa como tal, sino que crean el diseño. Un diseño que lo pueden llevar a Java, lo pueden llevar a C#, lo pueden llevar a PHP, donde sea, ¿verdad? Pero aquí es la etapa de diseño. La siguiente etapa, pues la
siguiente etapa es cuando ese diseño pues se implementa como tal. Esta palabra de implementar es venir, agarrar los diseños y empezar a codificar. Ahí yo estoy implementando ese sistema. Entonces yo ya estoy registrando los usuarios, estoy registrando los postulantes, estoy haciendo el flujo de los datos. Entonces, pues alguien viene, mete una solicitud de postulación y le va a caer a alguien encargado de recursos humanos. Ya estoy implementando todo eso que se ve en el diseño en las etapas anteriores. Luego vienen los testing y la integration, que por ahí es muy famoso esta parte de continuous integration. Lo siento, denme un momento. Esta parte pues ya es probar lo que yo he realizado en el código, ¿verdad? Y aquí hay diferentes tipos de pruebas y diferentes perspectivas y diferentes planos de donde vamos a hacer las pruebas. Puede ser que hagamos pruebas para hacer las validaciones, ¿verdad? Pruebas técnicas, en donde podemos decir, hey, yo necesito ver si el campo de fecha de nacimiento que me estás introduciendo no lleva letras, por ejemplo. ¿Qué mensaje le voy a enseñar a la persona en caso de que haya un campo obligatorio? ¿Qué mensaje le voy a mostrar? Etcétera, etcétera. Y otra podrían ser las pruebas de negocio como tal. Hey, ¿se puede registrar el postulante? ¿Qué pasa si el postulante ya ha hecho tres solicitudes? Si un postulante ingresa una solicitud, pues le llega al de recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Todas esas pruebas, tanto relacionadas con el negocio como las que son técnicas, se realizan en esta etapa. En todas estas etapas, señores, de planning, análisis, design, implementation, testing, integration, nosotros tenemos unas herramientas que ya están realizadas, ¿verdad? Para apoyarnos en cada una de estas planificaciones, en cada una de estas etapas, perdón. Y por último viene la etapa de mantenimiento, ¿verdad? Y luego esto, si se fijan, es un círculo porque un software es como un ente vivo que va evolucionando porque el negocio va cambiando. O sea, la gente, las interacciones entre el negocio y el ambiente pues son diferentes, ¿verdad? Entonces, un día pueden decir, pues no aceptamos pagos con tarjetas de crédito en línea, y otro día pues aceptamos PayPal y también aceptamos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etc. Entonces, de la noche a la mañana los requisitos de negocio pueden cambiar, ¿verdad? Entonces tengan en mente eso, ¿verdad? Porque el software tiene que ser algo que luego se debe de adaptar muy fácilmente a esos cambios. Porque ¿qué pasa si alguien no se adapta a los cambios en un ente vivo, por ejemplo? Si no se adapta a su ambiente, a los cambios, muere. Entonces, lo mismito pasa con el software. Un software mal diseñado, mal analizado, mal implementado, muy probablemente ese software en su momento lo van a querer migrar y va a morir, ¿verdad? O si es negocio de alguna empresa que está prestando un servicio, pues, y vende ese software, va a venir otra empresa y va a vender un software mejor y pues se van a quedar con eso. Entonces ven que cada una de las etapas tiene su ciencia. En cada una de las etapas se pueden utilizar diferentes enfoques. Por ejemplo, para el tema de la gestión de proyectos como tal, pueden utilizar un enfoque clásico que le llaman, o waterfall, o sencillo, modelo cascada, que creo que ya lo han utilizado, o pueden utilizar un enfoque Scrum, ¿verdad? ¿Sí? Un enfoque ágil como tal. Entonces ya pues en cada una de las etapas, por ahí tendrán sus herramientas. Si van a llevar los estados de los proyectos como tal, pues ahí tendrán sus herramientas como Trello, como Jira, qué sé yo, Project, etcétera, ¿verdad? Herramientas para modelar, para crear los diseños como tal, que en nuestro caso pues vamos a estar utilizando StarOML. Las herramientas que nos sirven como IDE, que va a ser en nuestro caso Visual Studio, Community. Por ahí pueden utilizar, si usan Java, IntelliJ,
no recuerdo, Eclipse por ahí también, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través de cada una de estas etapas, nosotros utilizamos esa herramienta. Todo ese conjunto de herramientas que nosotros utilizamos, generalmente se le conoce como un ecosistema, ¿verdad? Con qué herramientas yo voy a hacer el análisis, con qué herramientas voy a hacer el diseño. Entonces, en nuestro caso como tal, nuestro ecosistema es bien sencillo, ¿verdad? Nuestro ecosistema básicamente vamos a seguir la línea de utilizar Visual Studio Community y como lenguaje de programación C#. Recuerden, C# es un lenguaje de programación. Una cosa es el lenguaje de programación, otra cosa va a ser la arquitectura que nosotros queramos utilizar o el tipo de proyecto que nosotros queremos hacer. Yo puedo hacer, por ejemplo, una aplicación web utilizando C# con ASP, ¿verdad? O Visual Basic por ahí. Yo puedo hacer una aplicación de consola y utilizar C#. Puedo hacer una aplicación de escritorio utilizando C#. Entonces, ojo, no confundir esos términos, ¿verdad? Y me gusta a mí también separar y que vayan utilizando correctamente el lenguaje de que una cosa es la herramienta, porque he escuchado por ahí, sí, yo utilizo, cuando se quieren referir a Visual Studio, dicen, sí, yo utilizo Visual Basic, pero lo que quieren decir es que están utilizando Visual Studio, no el lenguaje de programación como tal. Entonces, una cosa es el Visual Studio, que es la herramienta con la que programo, por ahí pueden utilizar VS Code también, Visual Code. Pero otra cosa es el lenguaje de programación como tal. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Esto es básicamente las etapas por las cuales pasaría un software desde su concepción hasta pues la puesta en producción, hasta que se sale un producto entregable, ¿verdad? Y esta etapa, señores, esta etapa es muy particular, porque esta etapa depende mucho de qué tan bien se hicieron las anteriores, ¿verdad? Porque, nuevamente, si ustedes miran, es un círculo. En otros lados, pues tiene otra representación, pero da la misma idea de que esto nunca termina. Si, por ejemplo, yo quiero o sale una nueva necesidad de negocio y la etapa anterior no la hice muy bien, esta etapa de acá de mantenimiento va a ser bien complicada, señores. Bien complicada. Y recuerden, en cada una de estas etapas hay personas trabajando, que sería nuestro recurso, y hay dinero, ¿verdad? De por medio. Entonces, al final son personas y tiempo que se lleva, que si un software no sale es un gasto para la empresa y es un costo. Bien, entonces, esto hablando de las etapas, creo que ya esto les da un panorama general de cómo se realiza una aplicación, ¿verdad? A lo largo de sus clases, pues las van a ir viendo de manera detallada, pero a grosso modo eso es lo real, ¿verdad? Lo real que se vive en el día a día de desarrollo de software. Tal vez algunas se subdividen en otra etapa, etcétera, pero al final la esencia es la misma. Entonces, hay ciertos problemas a los cuales nos vamos a enfrentar. Y pues aquí se han analizado 3 factores interesantes, ¿verdad? Primero, complejidad del dominio del problema. ¿Qué quiere decir esto? El dominio del problema básicamente es el contexto en el cual se realiza el problema o a lo que se refiere el problema, ¿sí? Si estamos hablando de un sistema de postulación de recursos humanos, pues ese va a ser el dominio del problema. ¿Quiénes interactúan en esto? La gente de recursos humanos, un nuevo participante, un nuevo postulante, ese es el dominio y todas sus interacciones, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, puede ser que por ahí la gente o el usuario generalmente nunca tiene clara lo que quiere al inicio. Y es ahí donde entran las habilidades de los project managers para decir y poner como un stop, ¿verdad? A lo que realmente se quiere alcanzar con lo que realmente se está pensando. Entonces, muchas veces
pasa de que el usuario empieza a dar requisitos que se contradicen entre sí, o requisitos bien ambiguos que no sabe qué realmente es lo que necesita, qué es realmente lo que ocupa, ¿verdad? Entonces, si él no sabe cómo es posible de que vaya a ser transmitida esta idea sobre los demás pasos, ¿verdad? Entonces, el primer problema que se da es esa complejidad del dominio del problema, ¿verdad? Entender el problema, saber plasmarlo, poder colocar bien los requisitos o los requerimientos, y pues básicamente eso es como nuestra base donde partimos, ¿verdad? Tener bien formulado el problema. Bien, tenemos las interacciones entre usuarios y desarrolladores. Se da mucho y acá pues ya hay que irse haciendo esa conciencia de que muchas veces los usuarios piensan que nosotros sabemos qué es lo que ellos quieren, o al revés, el programador piensa que el usuario debe saber lo técnico que nosotros hacemos. Entonces eso realmente es una falacia total, porque él es el experto en el negocio y yo soy el experto en la parte técnica. Entonces, ¿quién me da a mí las pautas del negocio? ¿O quién me da las reglas del negocio? El usuario. ¿Quién es el encargado de hacer la aplicación? Pues el programador, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez salen comentarios de que primero no se saben explicar qué es lo que necesitan, o el programador o desde la perspectiva del usuario, el usuario dice, eso está fácil. Y muchas veces él no sabe todas las implicaciones que lleva detrás el desarrollo de una aplicación, ¿verdad? A él pues no le va a interesar tal vez cómo yo instancio una variable, cómo la inicializo, o si tengo problemas con algún framework o algo, ¿verdad? Él no sabe todos esos problemas. Al igual que yo tal vez no sé cuáles son los objetivos de negocio o por qué me pide ciertas cosas. Pero estas interacciones que se dan entre usuarios y desarrolladores deben de ser de una manera bien fluida, real, y realmente estar en un ambiente de colaboración, ¿verdad? En cuanto yo tengo una duda, pues inmediatamente yo le puedo consultar y me la pueden resolver, ¿verdad? En ambas direcciones. Otro problema que se da en el desarrollo de software es la dificultad de gestionar el proceso de desarrollo. Si nosotros vamos a crear una aplicación, imagínense que es una aplicación de gestión de empleados como tal. Es una aplicación sumamente grande. Probablemente no solo va a ser una persona que la va a desarrollar. Esto ténganlo muy presente, que ustedes cuando llegan a un trabajo van a llegar a formar parte de un equipo de trabajo. Entonces, muy probablemente muchas personas van a estar relacionadas entre sí, unas personas trabajando en la parte de back-end o realizando las API, por ejemplo, realizando los diseños de base de datos, implementando la base de datos. Por ahí va a haber otra persona en el lado del front-end realizando las pantallas. Pero si trabajan de manera colaborativa, ya sea en una clase, por ejemplo, van a tener que llegar a un acuerdo de cómo van a programar. Porque yo cuando llego a una empresa, ellos tienen las pautas sobre las cuales yo programo, ¿verdad? Y yo debería de ir con buenas prácticas de programación, porque yo no escribo código para mí. Yo escribo código para una empresa y muy probablemente nosotros nos movamos a otro proyecto, nos movamos a otro trabajo y va a venir alguien y va a ir a ver nuestro código. Generalmente, pues lo que pasa es que a la primera que salga, ¿verdad? Y si sale bien, pero realmente no es así. Realmente nosotros debemos de cuidar cómo programamos, porque ese código lo va a ver alguien o ese código puede ser modificado, y muy probablemente si hay muchas líneas de código o si hay un código mal hecho, tal vez no se pueda resolver un problema, o tal vez se resuelva un problema demasiado tarde. Entonces aquí realmente es un problema muy grande. Carlos,
tienen una pregunta por ahí. Es que solo quería comentar algo sobre los videos que tienen relación a lo que está diciendo usted, que fue la parte que más me gustó. Sí, Se claro. explica a lo del desorden al momento de hacer un código, que aparte también de tener un orden que sea agradable para nosotros, eso nos hace más eficaces como para solucionar algún error que sea de parte del usuario que no se expresó bien o de parte de nosotros. O sea, que el video decía que el orden nos ayudaba a ser más eficaces. Claro, definitivamente, definitivamente acá las buenas prácticas de programación, las buenas prácticas de gestión de proyectos, un buen ambiente de trabajo al final va a influir en nuestro software, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, un problema común y corriente, ¿verdad? De N cantidad de problemas que ustedes van a tener. La presión sobre el programador. ¿Cuándo creen ustedes que un programador escribe mejor el código? ¿Cuando lleva 2 días de pelado, 3 días de pelado? ¿O cuando realmente está fresco, su mente está fresca, su mente está tranquila, no está cansado? ¿Cuándo creen que va a generar buen código? Pues es de lógica, ¿verdad? Que estando un poco más fresco. Ahora, el tema de que está desvelado por algo, pues también tiene diferentes matices, ¿verdad? Puede ser que por descuido propio no avanzó todo el día y quiera hacer todo a última hora, ¿verdad? Entonces, en ese tema hay que ser también bastante profesionales. O puede ser que también los tiempos con los cuales se programaron las fechas de entrega sean muy cortos y no sean reales. Entonces, aquí entran N cantidad de cosas, ¿verdad? Bueno, si vamos a escribir grandes cantidades de código, entonces tenemos que seguir buenas prácticas, ¿verdad? ¿Y cómo seguimos buenas prácticas? Pues básicamente es leyendo las guías que hay de programación, que hay tanto para PHP, tanto para C#, tanto para Java, ¿verdad? Hay nomenclaturas que son internacionales y que prácticamente en todo el mundo son reconocidas. Entonces, esas guías es bueno que ustedes las vayan leyendo. Otra cosa es que ustedes tienen que aprender también a utilizar herramientas de colaboración. Es muy importante, y ya se los dejo acá, que ustedes sepan utilizar Git, por ejemplo, en donde básicamente están trabajando sobre distintas, sobre el mismo código y se lo están compartiendo y lo están modificando entre varias personas y él lleva el control de versiones. Pero básicamente, bueno, eso es lo que le estoy diciendo, básicamente son las soluciones a estos problemas, pero al final el tema central de esto es que desarrollar software es complejo, ¿sí? Es complejo, no imposible si nosotros tenemos los conceptos, si nosotros tenemos las bases, si nosotros tenemos las metodologías, ¿sí? Porque esas son las guías que nos van a decir, hey, hazlo así, 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 así. Y a través de la experiencia nosotros vamos a poder desarrollar buen software. Bueno, nos quedamos acá. Voy a parar de grabar.